Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era un día brillante en la capital, el sol dorado se abría paso entre las nubes blancas. La luz cayó sobre el hotel. El Sueño Eterno, un monumento de lujo y grandeza que se alzaba majestuoso en el centro del distrito. Sus fachadas de cristal y mármol reflejaban los vivos colores de la tarde, irrumpiendo con el resplandor de la luz del día como un faro en un océano de riqueza. Los candelabros brillantes, suspendidos de los techos de madera tallada, proyectan una luz suave y cálida sobre las paredes cubiertas de seda y terciopelo. Columnas de mármol pulido, que se erguían como centinelas silenciosos, sostenían la imponente arquitectura, mientras alfombras persas de colores vibrantes y patrones intrincados cubrían el suelo con precisión milimétrica. Una brisa fragante de flores frescas y sutiles productos de limpieza llenaban el aire, envolviendo el vestíbulo en una atmósfera que era a la vez lujosa y limpia, imbuida de la tranquila arrogancia de la élite. El hotel no era solo un lugar, él era un símbolo. Un símbolo de prestigio, de riqueza, de una sociedad cuyas raíces estaban profundamente hundidas en la historia y cuyas reglas estaban dictadas por quienes poseían poder y privilegios. Y sin embargo, en medio de todo este esplendor, apareció una presencia inesperada. Samuel McAllister, un hombre negro de unos 50 años, entró en este lujoso santuario con paso tranquilo y seguro. A diferencia de los huéspedes habituales del hotel, que se movían con miradas apresuradas o gestos nerviosos para mantener su apariencia, Samuel caminaba con una tranquila facilidad, una dignidad discreta pero imponente. Llevaba un abrigo de lana oscura de corte perfecto, unos pantalones negros impecables y unos zapatos de cuero brillantes, y a pesar de la sencillez de su apariencia, exudaba un aura de sofisticación que habría hecho sonrojar a cualquier aristócrata. Su cabello, aunque canoso, estaba cuidadosamente cortado, y sus rasgos, marcados por años de duro trabajo, llevaban las marcas de las luchas de su vida. Pero lo que más llamaba la atención de él eran sus ojos. Ojos profundos, penetrantes, llenos de sabiduría, que parecían no solo mirar, sino comprender, diseccionar cada situación, cada detalle, cada comportamiento. No era un hombre de gestos repentinos ni de palabras innecesarias. Su mera presencia era suficiente para captar la atención. Caminó hacia el mostrador de recepción, sin prisa pero sin vacilar, como si ese lugar, a pesar de toda su grandeza, le perteneciera. Detrás del mostrador, un joven, Thierry, lo miraba de arriba abajo. Su mirada desdeñosa y altiva no ocultaba su sentimiento de superioridad. Thierry, de unos 20 años, había llegado recientemente al Sueño Eterno después de haber logrado impresionar a los funcionarios con sus credenciales superficiales. Él ya pensaba que estaba muy por encima de sus colegas y clientes. Una mirada, una postura, todo en él parecía gritar que se sentía superior a este mundo, que podía juzgar a quienes consideraba inferiores, aquellos que no tenían su estatus. A sus ojos, Samuel era simplemente un hombre común y corriente, un intruso en ese lugar de lujo, y no dudó en hacer que el intruso se sintiera así. Con aire de suficiencia, cruzó los brazos, se enderezó un poco y dijo, su voz perforando el silencio como una puñalada: «Negro, lárgate de aquí. Este lugar es para gente que sabe comportarse y tiene los recursos. No vengas a estropear el ambiente». Las palabras de Thierry, cargadas de racismo y arrogancia, vibraron en el aire, rompiendo la tranquilidad del lugar. Los empleados alrededor del mostrador se quedaron paralizados, algunos mirando hacia otro lado, otros intercambiando miradas nerviosas. Los huéspedes presentes, que se creían protegidos por el lujo y el anonimato del hotel, se detuvieron, conmocionados por la brutalidad de la situación. Algunos parecían dudar, sin saber cómo reaccionar. Sus manos se apretaron sobre sus bolsos, carteras o cualquier cosa que estuvieran sosteniendo. Había un malestar palpable, pero ninguno de ellos tomó la iniciativa de intervenir. Samuel, sin embargo, permaneció completamente tranquilo. Miró a Thierry sin expresión alguna, pero con tal intensidad que parecía imponer literalmente su presencia en toda la sala. Él no reacciona inmediatamente. Se tomó un momento, solo un momento, para examinar al joven, escudriñando cada detalle de su arrogancia. Thierry, que esperaba una reacción de miedo, vergüenza o incluso sumisión, empezó a sentirse incómodo bajo esa mirada. Pero él no quería ceder. Solía humillar a los demás, desempeñando impunemente el papel de arrogante. Se encogió de hombros,
pensando que la humillación aún no era suficiente. Se volvió hacia un colega y sonrió, dispuesto a hacer un comentario burlón. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la boca, un hombre se acercó rápidamente, interrumpiendo todo movimiento. Era el señor Leblanc, el gerente del hotel. Un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, con un corte de pelo cuidado, su mirada precisa e inteligente. Su porte y modo de andar exudaban una autoridad natural. Cuando vio lo que estaba sucediendo, su mirada se endureció de inmediato. Había visto muchos incidentes en el pasado, pero este era diferente. Esto fue mucho más allá de una simple escapada, una pelea de algún tipo. Fue una afrenta, una humillación pública. El señor Leblanc caminó rápidamente hacia Thierry. Parecía furioso pero tenía el control. «Thierry, ¿qué pasa aquí?», preguntó con voz calmada pero cortante. Thierry, presa del pánico, se giró para responder, pero el director no le dio tiempo. Con un gesto de la mano lo detuvo y se inclinó ligeramente hacia él, susurrándole al oído. «Este hombre es el señor Samuel McAllister, el dueño de este hotel». Las palabras del señor Leblanc golpearon a Thierry con la fuerza de una bofetada invisible, un choque brutal que lo dejó clavado en el suelo. Él no entendió. ¿Samuel McAllister, el dueño del hotel? No tenía sentido, se había acostumbrado a juzgar a las personas por su apariencia, y Samuel, con su abrigo modesto y su figura sencilla, de ninguna manera encajaba con su imagen de hombre poderoso. Thierry se sintió como un niño sorprendido, paralizado por la revelación de su ignorancia. Un torrente de pensamientos confusos lo inundó, pero ninguno parecía capaz de desafiar la evidencia de su derrota. Los demás empleados, que hasta entonces habían observado la escena en silencio, ahora estaban congelados en una especie de horror colectivo. Sus miradas, al principio llenas de indiferencia o de silenciosa complicidad, ahora estaban teñidas de consternación. La sensación de una humillación pública, no solo para Thierry, sino para todo el hotel, estaba en el aire. Algunos miraron hacia otro lado, incapaces de soportar el peso de esta brutal verdad. Otros intercambiaron miradas furtivas, sin saber qué hacer, atrapados en un torbellino de vergüenza e incomodidad. El señor Leblanc, todavía tranquilo, se dirigió nuevamente a Samuel, consciente de la gravedad de la situación. Sus gestos eran mesurados, pero su rostro delataba auténtica vergüenza. Había visto demasiado comportamiento inapropiado en el pasado, pero esto, el desdén de Thierry por Samuel, iba mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Se dio cuenta de que, a pesar de su aparente dominio, este incidente era una revelación, un espejo distorsionador de lo que yacía bajo la superficie del lujo. Señor McAllister, permítame ofrecerle nuestras más sinceras disculpas. Este comportamiento, inaceptable e inexcusable, no refleja en absoluto los valores de nuestro establecimiento. Agradecemos profundamente su paciencia y comprensión. Si tiene alguna solicitud, sepa que aquí se siente como en casa. Samuel, con calma olímpica, esbozó una sutil sonrisa. Fue más un reconocimiento que una verdadera gratitud, una forma de señalar que, en un mundo donde el respeto a menudo está dictado por la riqueza o el estatus, eso no era lo que lo definía. Fue la oportunidad perfecta para poner a Thierry y sus colegas en su lugar, pero también para recordarle al director que a veces la humildad no se encuentra en las estrellas, sino en las acciones. Gracias, señor Leblanc. Cuidaré de este joven a mi manera, respondió Samuel con voz profunda pero amable. Luego giró lentamente la cabeza hacia Thierry, cuyas mejillas estaban rojas de vergüenza. El joven parecía haber perdido la compostura, las palabras lo dejaron sumido en una profunda confusión. Sabía que lo impensable acababa de suceder. Sus creencias, su certeza de que las apariencias dictaban las leyes del mundo, se desmoronaban bajo el peso de una realidad más grande y compleja de lo que jamás hubiera imaginado. Thierry intentó explicarse, encontrar palabras para justificar sus actos, pero no encontró ninguna. El vacío de su disculpa resonó en el aire, como un eco silencioso de su culpa. Samuel se acercó a él con pasos lentos e imponentes y puso una mano sobre su hombro, un gesto que podría haber sido de consuelo o de empoderamiento, dependiendo de cómo uno decidiera verlo. Thierry, paralizado por la situación, ni siquiera se atrevió a moverse. «Te perdono, Thierry», dijo Samuel con una profundidad inesperada, su voz resonaba con tranquila autoridad. «Pero déjame darte una lección importante. El respeto no se mide por el color de la piel ni por la apariencia.
Se gana con integridad, con humildad. Y créeme, joven, hay mucha más dignidad en llevar un abrigo sencillo con honestidad que una chaqueta cara con soberbia. Thierry, aturdido por estas palabras, sintió que el calor le subía a las mejillas. Cada palabra de Samuel era como una espina y quería desaparecer, escapar de la escena que él mismo había creado. Pero nada podía borrar la humillación que lo había golpeado en la cara. El lujo que lo rodeaba de repente parecía insignificante, una fachada vacía comparado con la gravedad de su propia inseguridad. No había insultado simplemente a un cliente. Había juzgado a una persona según criterios que consideraba obvios, y el universo simplemente lo había corregido con una brutalidad suave pero implacable. Samuel finalmente se volvió hacia el señor Leblanc, su mirada tranquila pero firme. No había ira, solo sabiduría obtenida al ver el mundo como era. Gracias, señor Leblanc, por sus disculpas. No tiene que hacer más. Pero sepa esto, este incidente no debe repetirse jamás. Se volvió hacia Thierry por última vez, con una sonrisa que no era cruel ni vengativa, sino que transmitía una comprensión que el joven empleado no percibió. Entonces, sin decir una palabra más, Samuel se dio la vuelta y se dirigió a la sala VIP. Sus pasos resonaban como una suave melodía en el pesado silencio que siguió a su paso. Los clientes y empleados en el vestíbulo permanecieron inmóviles, casi congelados en un estado de estupor colectivo. El murmullo en el aire era palpable, cargado del reconocimiento tácito de un momento de rara intensidad. Thierry, mientras tanto, permaneció allí como un niño perdido, incapaz de afrontar la verdad de su error. Había creído que todo lo que veía era lo que podía entender, y en un instante aprendió que el mundo era mucho más grande y complejo de lo que había imaginado. Ese día, el Hotel Le Rêve Éternel perdió algo más que un empleado arrogante. Aprendió, a través de un simple intercambio, una profunda lección sobre la humildad, la dignidad y el respeto, valores que el dinero y el estatus nunca pueden comprar.